Pues estoy muy contento, José Luis, porque nos des la oportunidad de tu tiempo, de participar en ese proyecto que nos tiene sumamente apasionados. Y a nombre de Marco Antonio Maitorena, que es el director general de InfoChannel, y un servidor, te damos las gracias por tu participación. Y bueno, vamos a Ok. empezar, no sin antes, para que esté en el expediente. No se puede escribir historia del TEC de Monterrey, de Cuernavaca, sin pasar por José Luis Liñán. Porque si el TEC de Monterrey de Cuernavaca se abrió, ¿en qué año fue? En el 80, ¿81 u 1980. 80? Hablando de profesional, 1981. Ok, Arrancó la prepa en 1980. ok. ¿Tú entraste en el TEC en qué año? Yo soy maestro del TEC desde 1980 en Monterrey. En Monterrey y en Y Cuernavaca. cuando termino la carrera en el 83 me incorporo aquí a Cuernavaca. Es O cuando sea, migro del norte. llevas 40 años en el TEC de Monterrey, que antes era Sí, Unidad Morelos y luego cambió y ahora sí, es Campus Cuernavaca, donde es fuiste mi correcto, profesor. es ¿No? correcto. Entonces, tú realmente llevas, quizás eres el único que lleva todo ese tiempo, Sí, definitivamente estoy cumpliendo 43 años. 43 Y años. con toda la institución, pero prácticamente con todo lo que ha sido el campus de Cuernavaca, que es un privilegio. Exactamente. Llevas en tus espaldas la historia del Campus Cuernavaca, José Luis. Sí, hemos tenido la fortuna de trabajar con múltiples directores, los primeros de ellos, por supuesto, emanados de Campus Monterrey, pero ya más reciente, que vienen, son originarios de México y de otros estados, ¿no? Qué Tuvimos bueno, una pues para mí directora es... líder, por cierto, de España. Ah, no me digas. Sí, la doctora Alejandra Vilalta, brillante, Ah, nuestra Vilalta, sí, como no. directora, y sí, que ella fue la que hizo la transición, obviamente todo su labor de liderazgo de cambiarnos de las instalaciones originales allá nomás de Cuernavaca, después de decenas de años que ustedes les habían prometido, en enero de 2008 iniciaron en estas preciosas instalaciones aquí en Cuernavaca. Exacto. Pero ojo, las originales son las que estaban acá en Tetela. Bueno, es que eres muy preciso. Esas- Es aquella Ahora son casona. las Son terceras. tres. Primero Sí, fue el centro vacacional de Tetela, luego fue Lomas de Cuernavaca y ahora esa es ya es correcto. Xochipilco. Tienes mejor memoria. Tienes toda la razón. Ahí me la Ok. ganaste. Oye, pues para mí es un privilegio tenerte aquí en este proyecto. La verdad que siempre ha sido para mí, una gran cantidad de compañeros que tuvimos la fortuna de tomar clases en ese entonces, una gran referencia en nuestra vida profesional. Y bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Dónde nace José Luis Liñán? Yo soy originario de Monclova, Coahuila. Ok, Nazco en 1960. Y ok, bueno, tuve la fortuna que si bien era un pueblito, yo le llamo, soy de origen ranchero, mis padres tomaron la mejor decisión del aquí donde vivíamos, emigrar a la ciudad cercana en el 65, a la ciudad de Monclova, conocida por la industria del acero, y de ahí ok. curso mis estudios de educación primaria, secundaria y preparatoria. Ok, Y pero bueno, espérate, pues ¿naciste en dónde, perdón? en Monclova, En Coahuila. Moclova. Ajá, ok. Así es, así es. Perdón, continúa. Y ahí estuve hasta la preparatoria, salgo Ujú. del CETIS, y bueno, pues afortunadamente por tú dices disciplinas, de escuchar a nuestros padres de lo importante de estudiar, bueno, tengo una excelente beca para el TEC de Monterrey, y es cuando a partir del 79 tengo que viajar a Monterrey a estudiar mi carrera profesional. ¿Cuántos hermanos tienes, tuviste? 7 hermanos, así es, y con pues ahora sí, siempre el agradecimiento de que uno es producto de todo el esfuerzo que gente anterior han hecho. Vivimos agradecidos, por supuesto, con nuestros padres, papá, mamá, la familia que te inculca. Ahora sí le llamo, le digo a mis alumnos, la cultura del trabajo. Claro, Y entonces es muy padre porque entonces cuando tú tienes esa cultura del trabajo y ya te puedes imaginar el cambio del entorno del rancho a la ciudad. Pues sí, Monclova, pues, buen tamaño. Sí, pero llegas a una gran institución como el TEC y el reto que eso implica. Y dices, es un cambio tremendo, el que al principio te cuesta, pero cuando tú traes ese hábito de disciplina, el enfoque, el estudio, pues los tienes que superar, ¿no? Y eso, pues, reforzó, que ya traía de la niñez a lo que fue la adolescencia.
Claro, oye, pero aparte, ese hábito de trabajo y transformado o llevado a la niñez, que sería de estudio, sus padres hicieron muy buena chamba porque tienes de tus 7 hermanos, más de uno tiene doctorado, ¿no? Sí, fíjate, es sorprendente y es cuando más agradece uno y sobre todo la responsabilidad que uno tiene para también repetir y por qué no superar. Mi papá tuvo hasta primer año de primaria y mi mamá pues tampoco fue a la escuela, ya te puedes imaginar, ¿no? Pero yo creo que la imagen de todos los padres, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer para poder encauzar a mis hijos, mis hijas en el ámbito de una mejor preparación y cambiar su futuro? Y yo creo Claro, que fue el elemento clave para que efectivamente el estudio te va a transformar. qué bien. Oye, ¿te intimidó cuando llegaste a Monterrey a la escuela, de donde venías y de repente estar en esa institución que sobre todo los que le tocaron la fortuna de estudiar en Monterrey no era lo mismo que estudiar en un campus y mucho menos en No, un señor. campus como el que me tocó a mí? Por ¿Qué, supuesto que sentiste? bueno, para mí fue un shock, porque tú vienes, ahora sí, del pueblito. Yo llegué con miedo, lo tengo que confesar. Yo nunca había salido de mi pequeña ciudad y se llega a la preparatoria y resulta que llegas a la central de autobuses en la Avenida Colón. Me dio miedo salir a la calle porque había tanto tráfico. Dijo, digamos aquí, estás acostumbrado. Y luego me regreso y le pregunto, oye, pero es que yo quiero ir al TEC de Monterrey. No, tiene que sacar una ruta, etcétera. No, no sabe. Y estuve buscando y me dijeron, no, en la esquina, en la última casilla de la central de autobuses, hay un camión que va a Santiago. Pasa por ahí y lo va a dejar en el TEC de Monterrey. Y para no salir a la calle con ese tráfico, le dije al chofer, oye, quiero que me hagas un favor, voy a ir al TEC de Monterrey y quiero que me dejes de frente. Me tuvo que ir ahí a un lado del chofer platicando, hasta que me bajó y pues sí, te vas, y ahora sí, ¿qué hago? Y pues sí, los edificios, en mi ciudad no había edificios, te puedes imaginar. Claro, Y llego y entras con temor. por Y el primer supuesto, camino yo lo recuerdo, como pues no tenía recursos económicos, yo no fui al departamento de admisiones, fui al departamento de becas, claro. porque era el primer paso, a ver si lo pasaba. Y efectivamente, tuve la fortuna que vas y tocas las puertas, esas son las características que yo creo, el preguntar, 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 llegas a donde gustes. Y me atendió por fortuna, después de una buena espera, el director de becas. Y entonces le dije, pues quiero ver, primeramente si hay becas, sino para qué le continúo. Y Claro, sí, afortunadamente, buenas calificaciones, y oye, pues está muy bien, sí puede haber becas, tenemos que poner un examen de admisión, el que siempre pone el TEC de Monterrey. A partir de ahí te ofrecemos posibilidades de becas y afortunadamente debió haber sido un buen resultado porque me ofrecieron la máxima beca, el 90%. Y claro, él con el colmillo, ¿y qué va a hacer con el 10% y para vivir aquí? Pues si vienes de un pueblito. Y mi respuesta en automático voy a trabajar. Y a partir del siguiente día, Guillermo, empecé a tocar las puertas porque era urgente ponerme a trabajar para sacar el sustento de vivir. para estar ahí. Claro, por supuesto. No, Entonces muy eran bien, muy bien. retos adversos que por supuesto hoy agradezco, porque eso te forma el carácter Por supuesto. ante esos obstáculos de que sí lo vas a superar. Claro. Después de eso, se puede hacer cualquier cosa, ¿estás de acuerdo? No, claro, pero fíjate que hay algo, hoy yo me autoanalizo. ¿Qué fue lo que te hizo seguir adelante a pesar de que había muchos obstáculos en el camino? Y yo les comento a mis alumnos que ya había bullying en aquel entonces. Yo estaba en primero secundaria, segundo secundaria, o sea, era de los estudiantes más humildes, y la gente dijo, ¿y dónde vas a estudiar tú? Y yo decía en automático el TEC de Monterrey, y la gente se burlaba. Es más pobre, lo que tú quieras. No me hizo mella. Yo creía, había algo en el interior, una fe, de que yo saliendo de mi pueblito e ir a otro lado, me iba a ver, me iba a ir mejor. Esa era la Claro, por lógica. supuesto. Era la lógica. Entonces esa fe fue la que me movió.
era la lógica lineal y aparte no había chance para ir hacia atrás. O sea, el colchón de la voy a regar y luego puedo hacer otra cosa es muy delgadito. O sea, tienes Peor ya no. que brincar sobre esto. No es así, ¿eh? Es así, papá. ¿Estás de acuerdo? Así es, no te salgas. Entonces, peor no te puede Exactamente. ir. Entonces, había que salirte. Fui el primer hijo que salió de la ciudad. Ok, me parece muy bien. Oye, José Luis, y evidentemente, nunca te imaginaste que la entrada por esas puertas donde está el mural ese que es el ¿Sí? ícono de la escuela, fuera tu casa para el resto de tu vida. Fíjate que pareciera ser que una vez que tú te adaptas, Mm, y yo ya de la preparatoria por necesidades propias, yo ya impartía clases ajá, y me ganaba los 50 pesos la hora. Es más, todo lo recuerdo muy bien, estaba yo en segundo, tercero, secundaria, yo le daba clases a alumnos de primero de secundaria. Entonces empieza a salir un gusto por transmitir conocimiento y me empecé a ganar mis pesos. Entonces yo ya en preparatoria, tenía 15 años, 16, ya tenía mis ingresos producto de las clases particulares que yo daba. Llámale vecinos, compañeros, etcétera. Y entonces cuando llego al TEC, y te dije hace ratito que al siguiente día voy a conseguir chamba, ¿a dónde crees que fui? Fui a la preparatoria pues sí, era del lo que TEC te de quedaba más a la Monterrey, mano. que estaba en Aulas 1. Era preparatoria de técnicos, que fue la primera escuela que puso don Eugenio Garza Sada en el Ok. 43. Por eso la prepa Y se llama así Eugenio Garza Sada, ¿no? sí, pero esta prepa que Garza Sada era la preparatoria que ya sacó para allá por los 70, pero esta Ok, era preparatoria de técnicos para trabajadores de las empresas del Grupo Monterrey que tienen que seguirlos ok, capacitando. ok. Y entonces llego y toco la puerta y me dijo, yo me acuerdo el ingeniero Barbosa, pues sí, mire, ya está todo lleno. Yo quería de matemáticas y física, porque debo decir que esas eran las materias que yo impartía. Y dijo, no, pues está todo lleno. Aquí hay una materia de instalaciones eléctricas residenciales que es la que no tengo maestro. Pues ¿Sabes qué esa. dije, Memo? Yo me lo he hecho. Ajá. Empecé a estudiar yo solo y a aprender con los alumnos. Y empecé a dar la clase. Y claro, un chamaco de 19 años dando clases con estudiantes de 28 30 años que eran los trabajadores de las empresas. Ya te puedes imaginar el Sí, tema sí, de. sí. Pero bueno, afortunadamente tenías la fe en que tenías que prepararte, tanto en la parte teórica como en la práctica, que afortunadamente en la preparatoria de técnico, electricista, electromecánico, ya tenía los conocimientos. Entonces, eso pues me permitió así flexibilidad para poder tener el faltante económico, la Claro, alimentación y el pago de la renta de los departamentos. En este claro. caso, vivir bien. Claro. Oye, pero estarás de acuerdo porque a mí me pasó algo, todo lo que comentas me recuerda mucho a lo que me tocó vivir, porque yo también tuve la beca que me perdió cuando me reprobaste, no me acuerdo en cuántas materias, pero, pero estarás de acuerdo que cuando estabas en esa clase, que aunque no era tu materia o algo de tu dominio, es dando la clase cuando realmente aprendes más. Totalmente, has dicho una verdad. La única forma para dominar casi a la perfección un tema es impartir cátedras sobre ese tema. Por Yo supuesto. tengo que confesarte que, imagínate, instalaciones eléctricas residenciales, pues, ¿qué residencias había en Monclova? Eran casitas que, si bien yo había hecho unas instalaciones de 1 o 2 habitaciones. Así Acá es. era. Y entonces yo decía, me cuesta preparar la clase 8 horas para ir a impartir 1 hora. Entonces ya te puedes Es imaginar el correcto, esfuerzo. es Pero correcto. ese es el precio que hay que pagar, ¿de acuerdo? Para poder decir, ya me metí en el ámbito académico y no me quedó otro más que hacerlo a nivel de profesión. Y así Es fue, porque correcto. tú ya el siguiente año te abrieron matemáticas y física y lo demás, te Ya, lo más llevas fácil. más de tu Oye, área. pero aparte para lo que luego estudiaste, te sirvió para hacer los circuitos y todo eso, porque de Ah, ahí no, empieza el concepto, ¿verdad? es correcto. Finalmente no estaba tan alejado. Así Pero es. entonces, tú debes saber lo que es el TEC, que es una universidad que demanda mucho a los estudiantes. Entonces, el estudiante prácticamente es de tiempo completo, viene y toma las Ujú. clases y la idea es que se forme integralmente con otros tipos de actividades culturales, estudiantiles, liderazgo.
Yo no, yo sabía que a las 4:30 de la tarde, 5 de todos los días, tenía que ir a trabajar. Entonces, recuerdo a mis hijas, es que no te creemos, papá, que tuviste que trabajar durante el TEC porque es muy demandante. Pues sí se pudo, Sí se porque pudo, entonces, sí, claro. cuando hacía trabajos de equipo, que es que demanda el TEC de Monterrey, que es parte del éxito, José Luis, ¿y cuándo nos juntamos para hacer la tarea o el proyecto? Yo les decía en el lenguaje, ahí les caigo a las 11 de la noche. Pues yo terminaba de dar clase a las 10:30 de la noche, que era como una preparatoria técnica nocturna, ¿de acuerdo? Y así era todos los días. Y a veces, o sea, ¿qué hora te duermes? O sea, que se termine el proyecto, 3 de la mañana Pues y la sí, clase empieza a las 7 de la mañana. Entonces, son esos retos que te forman con un carácter de que, por es, supuesto que se puede. Ese es un tema muy importante de es formación en la vida. correcto. Es correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ¿qué estudias? Bueno, muchas preguntas que te voy a hacer, ya sé la respuesta, pero para efecto de esta sesión, ¿qué estudiaste, José Luis? Ingeniero en sistemas electrónicos, que también bien curioso, ya te puedes imaginar, llego y me inscribo en físico matemático en el TEC de Monterrey, porque era mi visión. Ujú. Y resulta que mi hermano mayor influye, no, no, espérate, no te metas en esas carreras porque vas a terminar nada más de maestro. Eso fue lo que me dijo mi hermana. Entonces, ¿a qué me meto? Como todos los jóvenes de prepa andan desorientados. Claro, Y te tienes que meter en una carrera que apenas se va a abrir y que ahí se van a empezar a construir unos aparatos llamados computadoras del futuro y que tú vas a... Pues me ingresé a esa carrera y hice cambio de carrera para empezar a aprender lo que es la carrera de sistemas electrónicos. No había computadoras per se, tal como tú lo conoces, había las grandes máquinas mainframe y no ajá, había el concepto de PC. Así es que las ok. primeras computadoras eran perforadoras de tarjetas, el código Hollis, me acuerdo, y pues aprendí a hacer por la luz solar, más o menos el código. Programaba de esa manera. Oye, pero Bueno, qué gran visión la de tu hermano, ¿no? Porque cuando uno está en esa edad, tiene que tomar algunas decisiones bien difíciles y decidir a qué se va a dedicar el resto de su vida. Es una sí, gran decisión de la cual no tenemos conciencia. es correcto, es correcto. Bueno, ahí también se lo agradezco. Él decía, tienes que tomar una ingeniería, porque en la ingeniería va a haber trabajo para ti. ¿Cuál? Tómate esta que es del futuro. Exitoso. Hoy se lo agradezco a mi hermano cuando nos juntamos. Claro. Qué Y padre. esa que las siglas es ISE, ICE, ¿era Sí. de recién creación? ¿Te tocó ser de los fundadores o? La segunda generación debió haber sido una cosa así de los fundadores, porque la Wow. clásica que la conoce bien, ingeniero en sistemas computacionales, Ajá. secundaria por los 60. Ok. Entonces yo recuerdo que el TEC tenía una que era bien difícil, que era IS, Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones. Y luego tenía ISE, la tuya, y la otra era ISC, que es Ingeniería en Sistemas Computacionales. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gustó de tu carrera, José Luis? Híjole, pues mira, yo creo que te voy a responder en función de la actitud de la persona. A mí me gustaba estudiar. Entonces, todo lo que me enseñaron, por supuesto, era nuevo, Guillermo. Era por primera vez, se daba un curso de microprocesadores. Te puedes tú imaginar, ahí me tocó vivir la fundación de Texas Instruments, de Intel. ¿Te acuerdas de los microprocesadores? Ujú, El sí. 404, 8008, el 8080, 8085, 8086. Eso ya más reciente. Ujú. Entonces, nos tocó nosotros simular, como no había circuitos, los maestros, de manera muy inteligente, nos hacían construir el microprocesador, los registros del contador, etcétera, simularlo en un programa desarrollado en el lenguaje Pascal. Ah, qué bien. Qué bien. Construimos la máquina, la computadora en software. Ok. ¿Y sabes cuál era el proyecto? El maestro, como prueba de que estamos haciendo tu proyecto, ejecutaba un programa y lo metía a nuestro programita. Ya tú sabrás si funciona o no funciona. Sí, sí, Estoy sí, bien sí. padre, ¿sí me entiendes? Entonces nosotros conocimos, sin tener la computadora física, a diseñar la computadora y a programarla, usando el poquito sobre que había, Fortran y Pascal, estoy hablando del 79, en ese año, ¿eh? ¿Eso se le llama simulación o emulación? Emulación. La Emulación. palabra puede ser un emulador.
un emulador, ok. Oye, ¿qué computadora tenía el TEC de Monterrey en ese entonces? Ok. Porque La ya gran tenían que haber tenido algo, ¿no? sí, sí, tenía la IBM 360 y luego la modernizó la IBM 370, 158, pero como todo en el TEC, era una máquina carísima y solamente a los alumnos del último año de la carrera se les tenía permitido programarla, porque el TEC vendía horas de Ok, cómputo, el tiempo de cómputo, y llegaban las empresas del grupo Alfa, del grupo Monterrey, a correr la nómina, el inventario, contabilidad, y a decir de los directivos, era muy caro los segundos o los minutos que vendía el TEC. Era una ok, forma, si tú quieres, de recuperar la inversión de ese gran monstruo que era la computadora IBM 370. ok. Ya en el Y, cuarto semestre empezamos a programar nosotros, porque llevamos el curso de ensamblador de la IBM, unos libros que eran casi unas Biblias para hacer los primeros sistemas. Mi primer sistema que hice en ensamblador, que fue una locura, pero se logró un sistema de nóminas. Ensamblador. ¿el ensamblador? Sí, sí, sí. Entonces Hijo. eran unos crueles los maestros porque era el proyecto final. No, pero es que está complicadísimo hacer nómina en Bueno, ensamblador, está de locos, ¿no? te estoy diciendo que programamos nosotros un sistema de nóminas, lo programamos en 2000, 3000 líneas, fácil. Wow, Sí, sí, wow, sí, es una locura. era una locura, Pues sí. pero era lo que había. Pero hoy lo agradezco, Memo, porque entonces nos formó una disciplina de que tú tienes recursos limitados y poco tiempo, y usted tiene que hacer este proyecto. Y es lo que es la vida real. Usted tiene un objetivo, te dan ciertas capacidades de recursos que son limitados, financieros, infraestructura, tiempo, que hay que resolver. O sea, Oye, o entiendo que eso hace que después en la vida real cualquier desafío uno lo vea con una perspectiva de que es posible, nada más vamos a ver cómo. correcto. Y permite que uno tenga una capacidad de pensamiento, de reflexión, de análisis, de lo que De sea, análisis. mucho, Sí, sí. mucho, muy distinta, ¿no? Porque estás buscando soluciones, porque sabes que debe de haber una forma de hacerlo, entonces estás estar buscando las soluciones más adecuadas y sobre todo un trabajo en equipo, porque a lo mejor tú no tienes el dominio del 100%, pero alguien lo tiene, el pedazo que te hace falta, cosas por decirlo, ¿no? Oye, ¿tú en qué año te gradúas de ingeniero en sistemas electrónicos? En mayo del 1983. Mayo del 83. 83. ¿Cómo, cuando terminaste, cómo era el centro de cómputo que le llamaban ustedes Centro Electrónico de Cálculo, SEC? Bueno, ¿Cómo era el SEC del TEC en ese momento? el concepto de centro electrónico de cómputo había en el De primer cálculo, piso, era de cálculo, ¿no? Ponían el de centro cálculo, no entiendo electrónico por de qué. cálculo. Si tú vas al Campus Monterrey, Aulas 1 fue el primer edificio que se hizo en el 43, 44, ingenieros químicos, todos esos cuates, todos los laboratorios que invirtió el TEC. Aulas 2 correspondía al Centro Electrónico de Cálculo, lo que era el sótano, o el sótano. Y el primer piso estaba el monstruo de computadora. Ya te puedes imaginar cuánto no debió haber gastado el TEC de Monterrey en infraestructura también para controlar el clima, porque sí, el Oh, clima claro. es muy exigente, 17 grados o 18. Y luego algunas terminales, ahora sí, los semidioses, que pues nadie podía entrar porque era el que controlaba ahí el sistema operativo, etcétera. Ya a los alumnos que nos invitaron a hacer los primeros proyectos, nos daban una sala ya en el primer piso con las maravillosas terminales de IBM, era 3330, 3370, y ahora sí era maravilloso porque podías ver el código, ahora sí de Pascal o de COBOL, que es después, y empezar a ejecutar en línea, porque antes era, ve y mete el bonche de tarjetas y vente en 12 horas a ver si no Para cometiste sí, errores sí en una. funcionó, exactamente. Exacto. Entonces yo sabía que tenía que levantarme a las 3 de la mañana porque tenía un programa corriendo. Y qué coraje. Corregías la coma y te tienes que volver a dormir. No, no, no. Puta. Es una Oye, locura. y los compañeros con los que te graduabas y tú mismo, ¿qué estaban esperando al salir? ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo iban a abordar el mundo laboral? ¿Qué esperaban Fíjate que de lo que sucedía en la calle?
no cabe duda que hoy cuando comparo todo lo que el TEC ha sido, ya en aquel entonces, yo todavía recuerdo el primer concepto de escuela práctica, yo debí haber estado en el cuarto o quinto semestre, y nos enviaron a una empresa. Es más, el proyecto de ensamblador que debió haber sido entre tercero y cuarto semestre, el maestro nos lo puso porque lo requerían en su empresa. Pues sí. Piense lo que tú quieras, desarrollemos. Y luego ya en el quinto semestre, sexto, nos mandaron a una empresa a resolver un proyecto de programación. Ok. Entonces, nos daba un enfoque muy práctico. Y eso, pues, yo creo que por la naturaleza del TEC, el tener muchas vinculaciones con empresas permitía que el alumno pudiera estar resolviendo proyectos reales. Pero seguíamos hablando entonces de este tipo de computadoras, que eran una especie de mainframes o minis o algo así, ¿no? ¿Es Sí, sí, correcto? sí, sí, sí. ¿Cuándo fue tu primer contacto con una PC? Ah, bueno, entonces las primeras computadoras llegaron entre el 80 y 81. Pero, ¿qué pasa? Imagínate, no recuerdo los números, pero en ese entonces el TEC de Monterrey tenía 8,000 alumnos. Lo voy a decir, estoy hablando del 79, 80. Y luego llegaba la Commodore. Commodore Computadora. 64, sí, cómo Pues no. sí, pues, había, sí, pero era Commodore 16. Llegaban dos 16, que computadoras para 8,000 alumnos, ya te puedes imaginar. Y luego ya se dio el salto, ya en el 80, 81, las Apple, pantalla verde, que debiste haber ajá, conocido tú, las Apple II. eran inalcanzables, valían 2,000, $3,000. O sea, entonces Exacto. el texto daba, luego miren, llegaron las primeras 5 o Apple II, no sé. Somos 8,000 alumnos. ¿Cuándo te sientas a las Apple? No, no te iba a dar oportunidad. No te iba a dar. Oye, $2,000 y pico y con 64 KB de memoria. Tu iPhone reuniría como 50 de esas máquinas, ¿no? Debió haber llegado nuevamente en el 81, 82 del maestro, pero siempre hay unos maestros avanzados. El primer disco duro, que era una lavadora, de 5 megabytes el disco duro. Y no, pues no lo toques, por unos cuantos son los permitidos que le metas mano, no sabes descomponer, ¿de acuerdo? El concepto de ya, almacenamiento secundario. Claro, Entonces, todo eso, estoy seguro que el mismo TEC de Monterrey tiene una especie de museo de, ahí están los primeros equipos. debería de. Oye, y entonces tú sales de la escuela y Sí. cómo es que llegas a Cuernavaca. Ah, bueno, es bien interesante cómo pues, la vida te va poniendo y pues, uno tiene que adaptar. La memoria funciona en noviembre, diciembre del 82. López Portillo nacionaliza la banca Ujú. y ya te puedes, el impacto que causó en la parte empresarial y pues llega enero del 83 y las inversiones están paradas, nuestras expectativas de ir a trabajar a Alfa, que tenía excelentes salarios, todo lo que es el Grupo Monterrey, se, se cancelaron en cero porque no había ni contrataciones, no había puesto. Llega abril y mayo, los que necesitábamos de manera urgente salir y trabajar, vamos y buscamos posiciones, solamente había una posición abierta de Comisión Federal de Electricidad, hablando de la gente de computación, de los niños, para administrar una de las primeras minicomputadoras, la PDP, La PDP, si PDP. no me equivoco, para control supervisorio que Comisión había adquirido. Necesitaba una persona que empezara a operar esas primeras máquinas Ok. y tener cierta automatización. Y resulta que para ese puesto aplicamos cerca de 25 muchachos. Wow. Sí, por ese puesto. Y entonces, ¿qué será? Pues a lo mejor 10 del TEC y unos 15 de la Autónoma de Nuevo León, porque también tenían su carrera. Ujú, Y recuerdo que eran 5 exámenes los que pusieron, de inglés, de matemáticas, de ensamblador, del Pascal y el psicológico. ujú. Y bueno, ¿cuál es mi sorpresa? De mis compañeros, pues ahí llevo otros 10 compañeros que están compitiendo por el mismo puesto. Y dije, híjole, va a estar difícil, porque ¿quién está ahí? El que sacó 99,6 de promedio, él sacó, y el otro sacó 98,5 de promedio. Yo debí haber tenido como 93, cosas por el estilo. Y, pues ni modo, ya estás compitiendo. Ajá. Y se fueron filtrando y al final de cuentas quedamos los últimos 4 o 5, eran los del Teclas que quedaban. ¿No? Ok. Y dije, no, pues, no, no creo que la.
Entonces ya pasó el examen, el último fue el psicológico, que salí también así, hastiado de la entrevista, 3, 4 horas del examen, ya me regreso a mi ciudad. Dije a mi papá, no, no creo que va a estar en Monterrey, porque no hay empleo, tengo que buscar en otro lado. Y sorpresa que a los 3, 4 días le llaman José Luis que se reporte a CFE, y pues, ¿por qué me llama? Y resulta que a mí me habían elegido. Ah, mira. Y luego ¿te sorprende? Me dijo el entrevistador. Y, sí, sí me sorprende, porque nosotros dos. No, en el último examen, usted, por los resultados del último examen, nos están recomendando que usted sea seleccionado. Ya después me explicaron, por todos los 4 años yo había trabajado, había yo interaccionado, ya traía experiencia laboral, y eso me permitió ser el elegido. Ok, Fue factor de peso, digamos, para ok. determinar. Qué bueno. El hijo de puesto, pero sí, un chamaco de 23 años. La primer día se juntaron mis coordinados, con los cuales iba a trabajar, señores de 40, 50 años o más, y me vinieron a leer la cartilla. Joven, usted va a ser nuestro Nuestro jefe. director. Le vamos a pedir, por favor, que nos tenga paciencia, porque nosotros no lo entendemos estas maquinitas. Es que vamos a irnos despacio. Pues yo asustado, ¿qué hago por ello? Y entonces yo traía tomando manera la idea de que, oye, no, yo quiero seguir estudiando un posgrado. Yo ya había aplicado a un posgrado aquí a Cuernavaca, investigaciones eléctricas, un muy prestigioso instituto. Ajá. Y sorpresa que a las 2, 3 semanas me llaman, fíjate que ya está corriendo tu puesto, tu vacante. Yo tuve que decir Oh, al director, sí, allá era en comisión, hasta con camioneta y salario el doble que iba a ganar aquí, pero mi meta era seguir estudiando mi posgrado. Entonces, ok. tiras lo que tienes y cambias tu vida radicalmente. Llegas al Instituto de Investigaciones a Cuernavaca y entonces ahí tienes trabajo y por otro lado tienes Al la mismo chance de tiempo, empezar tu maestría en el TEC, ¿no? en el TEC de Monterrey. Eso fue Y porque era una. aparte dabas clases en el TEC. No, Entonces, porque prácticamente cuando llegas a Cuernavaca, cuando llegas al instituto, ¿qué equipo de cómputo ves en el instituto? eran las mini computadoras BAC. Las VAX. BAC, Era así es, BAC. DEC, VAX, algo así, ¿no? O VAX, DEC, algo así. Sí, sí, sí. Digital Equipment Corporation. Exactamente, DEC, VAX. Y era una super máquina la que tenían ahí, ¿no? Sí, sí, de muy buen performance. Y te toca que en el TEC de Monterrey estaban desempacando o acababan de desempacar la La HP HP 3000, 3000, es correcto, es correcto. que era una máquina que ya tenía más punch que las anteriores que No, tú sí, tenías quizás no fue. allá y más La HP pequeña, ¿no? 3000 fue líder en su Sí. tiempo, definitivamente. Te Y podía aquí, correr, tenía compiladores de Pascal y de COBOL no, y no, no. era una maravilla, ¿no? Definitivamente otro nivel de desempeño. Y eventualmente estando en el instituto, ¿tienes roce con empresarios del estado de Morelos? Fíjate que el roce se da cuando en el año 2000 yo ya soy director de la Escuela de Ingeniería y por necesidades propias del trabajo se requiere lo que es la vinculación empresarial. Ok. Que seguramente como maestro y como director de departamento de computación siempre se acercaban con nosotros empresas que les surgía preparar el personal en el uso de las tecnologías de información. Bueno que me haces la pregunta, porque el primer diplomado en informática administrativa que se dio en Morelos lo hizo el TEC de Monterrey en el 84. Me tocó a mí diseñarlo. Hubo otro maestro que tú lo recuerdas muy bien, el doctor José Torres Jiménez. ¿Cómo no? Él Claro y que sí. yo planteamos los 5 módulos de ese diplomado y fue todo un éxito durante 5 o 10 años. Vinieron decenas o centenas de profesionistas de todo el estado de Morelos a capacitarse porque era urgente en todas las empresas. Recuerdo muy bien el grupo Ribetex, Ujú. que todos sus directivos italianos se capacitaban con nosotros en el uso de herramientas que apenas estaba saliendo el concepto de hoja de cálculo, Exacto. en VisiCalc, Symfony, luego ya llegó Excel y todo lo demás. Estás Los hablando del otros. 84, 84, ¿estamos de Sí, acuerdo? sí, Ok, sí, entonces, siguiendo esta cronología, ya existían las PC, bueno, ya existía la máquina de escritorio, porque sí, cuando hablamos de PC pensamos que es la compatibilidad con IBM, pero estaba Apple
Sí, sí, Y fíjate, entre paréntesis, ¿tú sabes qué computadora usaban las primera oficina de Microsoft en México y en muchas geografías? ¿Te imaginas cuál era? Apple. Una Mac. Bueno, sí, sí, pero se llama, claro. Ajá, una Mac en Microsoft, imagínate. Pero bueno, este, tú ya ahí ya percibías un contacto entre el mundo estudiantil y el mundo empresarial con las PCs, ¿estamos de acuerdo? Sí, Esto porque ya lo veías. algo bueno hizo el TEC, y yo estoy seguro que cuando llegó la primera PC ya de IBM, debió haber sido, ahí sí la memoria me falla, 83 cosas por el estilo, por necesidades propias viajaba a Monterrey y yo veía que las primeras máquinas eran necesariamente de IBM, Así con, es, implicaba ahí Microsoft. Entonces fue un exactamente. vínculo, fue un vínculo muy cercano con esos, los dos gigantes, Sí es, IBM. claro. Tan es así, hoy que tú mencionaste de los primeros presidentes de Microsoft, Felipe Sánchez Romero fue nuestro orador huésped de una de las grabaciones. Ok, Y hemos traído a 2, 3 directivos de IBM, México, Latinoamérica, también como oradores huésped de aquí del campus Cuernavaca. ok. ¿Sí? Entonces, ha habido una cercanía de manera muy institucional muy, muy fuerte. Muy Bueno, ahí bien. están los resultados. ¿Dónde están nuestros alumnos? Ahí tenían que ir, ese es el objetivo. La última Si no conferencia. emprendían, tenían que ir para allá. Exacto. Entonces, en ese sentido, cuando recibimos conferencias de Bill Gates, hace unos cuantos meses tuve una conferencia que lo dio a nivel sistema y tuve el privilegio de asistir. Dice, bueno, pues que el día de hoy hay como 900 Exatec trabajando para Microsoft. Unos ya salen y ponen sus empresas y siguen llegando. Y Claro, así están los números seguramente de otras empresas. así es. Háblame un poco háblame un tanto de lo que viene siendo la educación en el tema tecnológico. ¿Cómo has visto tú, desde que te tocó ser estudiante y los cambios de carreras que ha habido, desde lo que conoces muy bien del TEC de Monterrey, pero que también has tenido la capacidad y la oportunidad de poder compararlo con otras instituciones? ¿Cómo se ha preparado a la juventud mexicana en términos de tecnologías de información? Correcto, muy buena pregunta y sí, debo decir que me ha tocado ser y me han invitado a ser partícipe de esa transformación. No me preguntes por qué, pero Jorge Iván, desde que me contrató, que todavía lo recuerdo, yo le dije que sí, de full time, porque yo era maestro, que sí hasta la tercera vez. Ok, Así que me coqueteó demasiado hasta que ok, logré, yo quería. Pero entonces él yo creo que sí me identificó y todavía no era maestro de planta y me invita a José Luis. En el 84, allá por enero del 84, ya casi yo recién llegado, se está formando un comité a nivel nacional para actualizar las carreras de computación, ISC y LASCA. Y quiero que tú vayas. Digo, pero obviamente deje ver aquí, el instituto me dan chance de escaparme 2, 3 días y voy y me siento allá en Monterrey con los gurús de computación, Patricio López del Puerto, con gente de los que llevaba, y era un comité como de 8 personas de todo el país para plantear la mejora, la actualización de los planes de estudios. ¿Para qué? Para que en el 85 apareciera la nueva versión de la carrera. Y entonces ha sido una mística, porque cada 4 o 5 años yo me sentaba, yo participé del 84 hasta el 2004. ok. Entonces siempre ha sido una demanda, si tú quieres, de los líderes del TEC, de estar a la vanguardia en cuanto a proveer las habilidades, conocimientos, competencias en el uso de tecnología. Y te lo comparto por experiencia propia, que fuimos parte de, se va a determinar agregar este curso de sistemas expertos, por primera vez, el primer curso de inteligencia artificial, no se llega a los lenguajes, que me tocó ser pionero aquí en México, de incluir y romper el esquema de que era muy académico Pascal, y sin pedir permiso ya para el 84, 85 yo ya estaba incluyendo C. Ujú, Para que no me regañaran, decía, es que yo terminé rápidamente con Pascal y le estoy agregando como un plus el lenguaje C. Entonces, ujú, eso dio la pauta para ir abordando las nuevas tendencias de la programación orientada a objetos en el 85. ok. En este país
había solamente una maestra de avanzada de la UNAM, la doctora Hanna Octava, que es una referencia en computación. Yo todavía sigo en UNAM, y nosotros como TEC de Monterrey. Y entonces empieza a evolucionar de la programación estructurada a la programación orientada a objetos. Y Claro. todas esas actualizaciones se les acerca a los alumnos, diríamos, con el tiempo suficiente para que sean líderes al ingresar. Que Okay. ese es un reto que traen las universidades, que sus planes de estudio resulta que son de hace 8 o 10 años, y tú sabes que 8 y 10 años en computación es hablar de la Es prehistoria. muchísimo, es muchísimo. Hoy en día el TEC de Monterrey está actualizando planes de estudios cada 2 años. Wow. Así es la dinámica. Bueno, es que la realidad, y una vez escuché la del, no sé si es ingeniero, licenciado o doctor o maestro, Alba, de Alba, que era Salvador Alba, Salvador un Alba, líder, sí, sí, sí. que decía algo que no se me olvida: estamos preparando alumnos para en carreras que no sabemos si van a existir cuando ellos terminen, y no sabemos a qué se van a dedicar. Algo así estaba conformado, ¿no? Dando a Brillante. entender que habría que darles una educación de determinado tipo que van a usar, no sabemos en qué áreas, porque el mundo está cambiando radicalmente. Oye, esa frase a mí me encanta decirlo. Estamos preparando personas, estudiantes, ¿verdad? Yo digo líderes, para trabajar en empresas que todavía no existen, Es correcto. usando tecnolo- tecnología que todavía no se crea, Bueno, exactamente, para resolver problemas que todavía no se identifican como problemas. exactamente. Carl Fitch lo dijo esa frase, Es muy poderosa. poderosísima. Entonces, cuando tú reflexionas, el reto para formar el talento hoy en la sociedad es mayúsculo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque la discusión era con esa cercanía de IBM, yo como director de academia, porque yo llegué a ser el coordinador nacional de todas las academias de computación, había una presión muy importante de IBM, porque tienes que meter este RP de IBM, tienes que meter esta herramienta de software de Microsoft y esta. No, espérate, no puedo hacer eso. Yo no puedo estar preparando para tu herramienta. Ujú. Voy a preparar con los conocimientos generales de cómo se construye un ERP para cualquier ERP que haya en el mundo. Claro, No sé si me explico. Entonces, sí, la idea es qué conocimiento le tengo que dar al profesionista para que sea capaz de abordar cualquier problema. Y entonces ahí surgen las metodologías de lo que es cómo desarrollo el pensamiento crítico, cómo exacto. desarrollo el pensamiento complejo para poder abordar lo que venga en el futuro. Estoy de Entonces, acuerdo. por eso usted ha definido un conjunto de competencias, independientemente de lo que tú estudies, cuáles son las competencias que te van a dar vigencia en tu vida laboral. Y no son los conocimientos de un lenguaje en particular, tú lo entiendes muy bien, Guillermo. Ujú. Tiene que ser el desarrollo de habilidades y actitudes para enfrentar la complejidad, la incertidumbre y los cambios que se pueden venir en los próximos meses o años. Claro. Entonces, tenemos que crear una mente flexible y adaptable para enfrentar esa complejidad. Hay un cuerpo de conocimiento básico, pues la lógica de programación, la algorítmica. Ujú. Exacto, Hoy, exactamente. hoy ya no es lenguaje Pascal ni C, no, es Python. Pues que venga, señor. Tú tienes algorítmica. Exactamente. Eso es lo que tengo que enseñar. Porque si me comprometo con IBM, con HP, discúlpame, te voy a hacer ingeniero IBM. No sé si me explico. Sí, estoy Entonces, totalmente. yo Sí, sí, necesito es una cosa. armar un Sí, ya está plan de... sesgado. Ahí está sesgado. Sí, Sí, eran, sí, eran temas muy discutibles en las academias que a mí me tocó sí, liderar. lo Pero bueno, entiendo y lo comparto. ¿Y tú consideras que de los 85, finales de los 80 al resto de la evolución, llegando a estos años, en general las escuelas líderes en México como TEC, como no sé, pongamos ahí a ITAM, Anáhuac, Ibero, UR, no sé, las que tú quieras citar y poner en la mesa, están cumpliendo con el compromiso en el área de la que nos toca para sacar profesionales o ir egresando profesionales que atiendan las necesidades de las empresas en México y en el mundo? fíjate, tú estás siendo muy específico con estas universidades.
pero tú estás mencionando las 5 o 6 más relevantes en este país. La Ujú. respuesta te puedo decir, creo que sí, pero no Ok. te olvides, Guillermo, que hay más de 5.500 universidades. Entonces, estas 5 o 10 que tú me mencionas equivale a menos del 1%. Exacto. Y el resto, te lo puedo decir así, porque me toca dar conferencias de todo este tema y la respuesta es no. No, ¿Por qué? eso me queda claro. Pero entonces, eso es muy grave, porque entonces estamos formando ingenieros que ahorita están saliendo y lo único que saben es el lenguaje C, o lo único que saben es la programación básica, cuando necesitamos tener herramientas de más potencia para estar creando sistemas de mayor capacidad. Y no lo Entonces, estamos haciendo. podemos afirmar que en México históricamente tenemos un rezago educativo en Es correcto. términos, yo creo que en muchos, ¿verdad? Pero estrictamente en lo que viene siendo tecnología de la información o todo esto, robótica, lo que sea, traemos un rezago con respecto a otras latitudes. Hay estudios que lo hacen, y si tú debes de conocer el Instituto Mexicano de la Competitividad, el Ujú. INCO, El IMCO, claro, sí. el SIDAC, que después se convirtió en México Evalúa. El Ujú. SIDAC tiene un estudio sobre las profesiones en México. Y te voy a dar el dato contundente. En este país, de cada 10 profesionistas que egresan de las universidades de este país, 8 no cumplen con los requisitos mínimos para entrar al mercado laboral. Wow. Está documentado, muy bien hecho. El documento, tú puedes investigar quién lo hizo, se llama Verónica Vaz. Fue la que hizo, yo lo desmenucé. Eso es uno. Y lo cruzo, soy consejero de Nacional Financiera. ¿Y quién se siente en Nacional Financiera? Pues los directivos más importantes. Aquí tenemos el de la Nissan, Unilever, Baxter. Palabras más, palabras menos. Y habla de Morelos, te voy a poner. Oiga, ¿usted qué opina de los egresados? Mire, dice, de cada 10 que llegan a solicitar empleo, 9 no cumplen con lo que yo ando buscando. Wow, qué tristeza. Ese es el dato de Morelos. Cruzo Nacional, no cambia tanto. Qué tristeza. Oye, y dentro del tema educativo, porque tener los conocimientos eh, finos para poder dar soluciones en software, para poder tener apoyos en hardware, para poder construir soluciones completas para empresas y todo, creo que eventualmente, de alguna manera, podemos pensar que ahí la vamos librando. En el tema de la proactividad, el liderazgo, los objetivos, el trabajo en equipo. ¿Cómo ha venido la evolución de la preparación de los estudiantes? Bueno, hoy debe ser un mandato en una universidad que se jacte de preparar personas para resolver problemas que todavía no se conocen como problemas o estos Ujú. retos que nos plantea este mundo globalizado, hiperconectado, altamente competitivo. Ujú. Créeme, yo creo que estarás de acuerdo que lo que le va a dar vigencia a la persona en un mercado laboral altamente competitivo no necesariamente son los conocimientos, Es en correcto. un conjunto de competencias que a veces malamente le llamamos competencias blandas, soft Ujú. skills, que Ujú. son las más importantes para el éxito de una persona ya en el mercado laboral. Y voy a empezar por el primero de ellos. ¿Cómo le hago para educar, formar o transformar el joven estudiante para que se pueda adaptar a trabajar en cualquier equipo multidisciplinario? El concepto de Y multicultural quizás. Por eso, multidisciplinario, le agrego más requisitos, pues vas a trabajar en una empresa global, multicultural. Claro. Entonces, es una disposición de la persona. Entonces, ¿cómo le hago para que ejercite? Y porque estas cosas no se leen en los libros, se tiene que vivir. Entonces, tengo que exponerlo a un reto real de una empresa en el cual sí está interactuando con sus compañeros, pero cada 15 días lo tengo que llevar con el director de la empresa, el director del proyecto de la empresa para que vaya y exponga y reporte los avances. Entonces, ahí viene la otra competencia, la más importante que yo digo, la capacidad de comunicación en el más amplio sentido de lo que es la palabra. Sí, sí, la escrita, verbal o no verbal, corporal, pero que se desempeñe.
pero en el fondo hay una mente que tenemos que desarrollar, la mente sintética, porque yo lo estuve trabajando, como estoy ahorita con 5 semanas a marchas forzadas con mis alumnos, y el próximo viernes, en menos de media hora, tienen que dar el proyecto debidamente presentado. ¿Cómo desarrollo la capacidad de síntesis, Guillermo, para que él pueda exponer en el Claro, pequeño tiempo? claro, Sí, por ¿estás de supuesto. acuerdo que no son conocimientos técnicos, son No, no, de no, la no, 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 persona? no. Entonces hablo de una mente sintética. Ok. Eso lo dice muy bien Howard Gardner. Necesitamos desarrollar diversas mentes para sobrevivir en un mundo altamente competitivo, y empieza con la mente sintética. Y luego la otra que pone es la mente multidisciplinaria, ya lo mencionábamos ahorita. Y luego la otra, la tercera que para mí también es la mente creativa, Totalmente, porque totalmente. no es la solución que te explicó el doctor Liñán, te lo explicó aquí en el salón. Para este proyecto, tú tienes que adaptarla, mejorarla. ¿Sí me entiendes? Es el Son- principio de la epistemología, ¿no? La creación de nuevo conocimiento. Entonces, tenemos que acudir a las referencias primarias, quiénes fueron esos psicólogos que nos plantearon estas herramientas de la mente para trasladarlos al aula. Claro. Y eso es lo que yo personalmente creo que les hace falta a muchos docentes. Okay. Oye, José Luis, ¿todavía tienes tiempo? Sí, sí, Ah, sí, ok. Oye, mira, todo eso te lo pregunto, te voy a decir por qué. Si nos empezamos a remontar a los 90, te voy a dar lo que algo que yo viví que me causa mucha curiosidad y de alguna forma también una serie de frustraciones. sí, México vivía, tú citaste la nacionalización, eran sí, épocas de altísima inflación. Si tú sí, veías un estado financiero, cada partida tenía muchísimos dígitos. Una correcto. Coca-Cola yo creo que costaba 200 pesos, 300 pesos, no sé, algo Sí, sí, así. El tremendo. camión costaba 60 pesos, no sé, todo era dígitos y dígitos y dígitos. Entonces, para los mexicanos, el poder traer un software de Estados Unidos en el mundo contable y Sí, de sí. facturación y todo eso, no era una opción porque no cabían tantos dígitos. Ellos Claro, usaban muchas cosas con centavos y nosotros eran, el tipo de cambio era una locura, ¿no? es Entonces, complicado. no funcionaba. Aparte, el gobierno nos exigía una serie de situaciones muy peculiares, interpretación de estados financieros, que el boletín B12, en lo que viene siendo las nóminas, el gobierno se ha pulido cada año en inventar conceptos que en otros países son muy lineales, muy sencillos. Sí, sí, Entonces, desde mi perspectiva, los mexicanos empezaron a desarrollar software administrativo a gran nivel. O sea, sí, gracias sí, a ellos, las computadoras se venían porque se tenía que resolver eso y ya había software mexicano. Pero nos vamos aproximando hacia el 94 y llega diciembre, llega Cedillo y de pronto hay el error de diciembre. lo Y dije. hay un parteaguas, José Luis, en donde muchas empresas que tenían mucho contacto con proveedores de Estados Unidos les va muy mal, porque de pronto crecen sus deudas al doble, si es que estaban Sí, contraídas. tremendo. Sí, sí, sí. Y muchos participantes de la industria de computación en ese entonces, pues dejaron de ser participantes. Y la gente que desarrolla software no lo sintió tanto, porque casi todo lo tenía sus costos en pesos y todo, solamente las Claro, computadoras que compraban, pues que no compraban. Pero tenemos una oportunidad perdida gigantesca, José Luis, y ese es ahí un punto bien interesante, estarás de acuerdo conmigo. No era momento de tener una industria de software que técnicamente era muy capaz, pero no sabía trabajar en equipo, porque si se hubieran plantado en Seattle, en sí, Silicon Valley, hubieran sido el outsourcing por excelencia de Estados Unidos, sí, ¿sí? correcto. Sí, Estamos de la Ciudad de México o de Monterrey a Seattle, que son 4 horas de vuelo, a Monterrey igual, a menos a Silicon Valley. El inglés que nosotros, aunque lo hablemos como Tarzán, es bastante entendible, etcétera. La comunicación entre Estados Unidos y México, bien que mal, pero es muy constante. Tenemos una gran frontera de muchos miles de kilómetros y de repente se plantean los, la gente de India llega y le dice, estamos al otro lado del mundo, hablamos inglés nativo, no muy parecido, pero les entenderemos muy bien. Les ponemos un grupo aquí y el sol nunca se va a ocultar en donde estemos trabajando, porque mientras nuestro grupo esté aquí entendiendo lo que ustedes quieren, en la noche de aquí nos mandan las cosas, trabajamos en nuestro día de allá, ustedes duermen, y nos ganaron la partida porque no fuimos capaces de trabajar en equipo. estás dando en el clavo, señor.
¿Por qué? Porque la visión del gobierno de la India dijo, yo voy a moverme hacia un sector estratégico que son la tecnología de información. El gobierno convoca a las empresas, hace esa labor conjunta y vendo como mejor producto que saben hacer los hindúes. Entonces, el gran problema de México es el tipo de institución que estamos creando que no nos permite trabajar de manera colaborativa. Y de personas también, ¿no? Ah, no, por eso digo, estoy hablando. Si por sí por empresas no estamos acostumbrados, pero si hubiera una estrategia, ¿cómo ya le llamaría como en Japón? El secretario de Economía Digital en este país, o el secretario de Economía y Tecnología. Aquí no ha habido una secretaría que integre funciones con Es una correcto, visión para ofrecer los productos. Han sido es correcto. milagrosas compañías mexicanas que están logrando ofrecer sus servicios en el extranjero, pero es por Estoy esfuerzo de de ellos. acuerdo. ¿Y a qué se debe, José Luis? Por qué en México y en Latinoamérica es un, bueno, yo no creo que sea un tema Te voy a dar de la ADN. respuesta. A ver, Quien explica la razón por la cual países de América Latina, y voy a hablar de México, no han progresado y no van a progresar en los próximos años, lo escribe Daron Acemoglu y James Robinson en su libro ¿Por qué los países fracasan? Y la respuesta en 30 segundos es por el tipo de instituciones que se crean en la sociedad, desde la colonia y hasta ahorita, el tipo de instituciones que prevalecen en América Latina, lo que eran antes la Nueva España, instituciones extractivas, donde unos cuantos controlan lo que tú quieras, petróleo, electricidad, lo que tú quieras, servicios, para explotar a los demás, y no hay competencia. Y cuando tú ves Norteamérica, o cuando llegaron los pioneros, el tipo de instituciones que han creado son inclusivas, donde todo lo que se crea riqueza, a todos se les invita como parte de, y las leyes promueven la creación de instituciones inclusivas. totalmente. ¿Sí? Y aquí Cuando, llegan estos gobiernos a cerrar esas posibilidades. exacto, cuando tú y yo éramos chavos, crecimos y yo creo que tú, al igual que yo, entendíamos que Taiwán era un país que tenía un retraso contra México. Corea no era lo que, no se comparaba con México. México estaba adelante de muchas geografías como las que te estoy citando. Hoy en día, si vemos por qué Taiwán hace el 80% de los circuitos o de los chips más avanzados del mundo, hay una razón. El gobierno trabajó de mano con los empresarios. Los empresarios le tuvieron confianza al gobierno y son unos tigres en el tema de los circuitos. Bueno, tienen al mundo en sus manos en tema de chips, de CPUs, todos los tienen en las manos. Nosotros Bueno, pudimos haber con software, pudimos haber hecho maravillas y nada. porque el país se construyó en colaboración gobierno con los empresarios. ¿Por qué está en los grandes áreas de innovación en el mundo, la parte este de Estados Unidos y la oeste acá de Silicon Valley? Voy a hablar del primer gran área, la Boston, porque cuando estaba la guerra mundial, etcétera, que llegaba el Departamento de Defensa con el gobierno de seguridad, le decía al MIT, oye, vamos a plantear proyectos para poder salir adelante. Y todos los proyectos que salían el gobierno se los daba a la universidad para estar creando innovaciones, para poder sacar los productos de la milicia, ¿de acuerdo? Mm, Y de ahí se generó de manera natural un ecosistema donde las partes involucradas colaboran cada quien con sus talentos. claro. Y así, pues hoy lo tenemos después de 70 años, son líderes. Y lo mismo sucedió aquí. No se puede explicar el desarrollo también de la parte oeste, sin las infraestructuras que crea el gobierno con las universidades y con las empresas. El clásico asociación, gobierno, empresa, universidad. Es correcto. Es una Y ves tú triada en Europa que pasa lo mismo, es gobierno que lidera con las universidades que están formando talento, con las empresas que generan los proyectos. Ahí está el secreto, hablar de instituciones inclusivas y que las leyes vayan, que emanen, vayan en ese sentido. Y aquí no pareciera ser que todo lo contrario, vamos a destruir la planta empresarial que hay. Son unos exactamente. héroes, los empresarios en México son unos héroes. Claro, claro, porque Ese es el tema que tenemos que tienen activarnos. enfrente tantos obstáculos que no se los Sí. imaginan cuando empiezas a poner una empresa. ¿Estás de acuerdo? Tú, Así es es. increíble.
que te llevas meses, cuando tú llegas en Europa en un solo día, creas tu empresa. Entonces, Claro. son instituciones. Ese libro para mí es apasionante, seguido lo saco de referencia. Estonia te Financial hace Crisis. ciudadano digital en semanas, con tal de que, porque ahí es Imagínate. una economía digital gigantesca para que pongas Exacto, tu... señor. Y nosotros no podemos, qué bárbaro. Bueno, y ahora Está menos, ¿verdad? demostrado en muchos estudios, la única forma para abatir la corrupción y la impunidad es introducir la tecnología digital. Yo tengo por ahí Claro. estudios donde cuando tú lo automatizas, matas la No, por corrupción. ejemplo, si tú hicieras que el gobierno usara el blockchain, no la Claro. criptomoneda, el Sí, sí, blockchain sí. para transparentar todo el gasto público, ahí Bueno, sería el follow the money perfecto, pero así es. evidentemente Así es. tú y yo nos vamos a morir y eso no lo vamos a ver. Oye, tú Es que un tienes reto. tanto tiempo Sí. como profesor, ¿cómo has visto que han evolucionado las generaciones de alumnos? O sea, de cuando nos recibiste a nosotros de alumnos o previamente y cómo ha ido generaciones tras generaciones desde el 80 y tantos que te conocí hasta ahora 2023 y vas recibiendo chavos. ¿Qué ves diferente? ¿Es el mismo ADN? ¿Qué cambios percibes y por qué crees que existen? Fíjate, y yo te voy a hablar de mi experiencia, y yo creo que es una persona privilegiada al estar en un entorno de una universidad tan frecuente como el TEC. Yo me remito a ustedes hace casi 40 años y con lo poquito que había, hablando de formar un profesionista en tecnologías, lo que más les dio prevalencia a ustedes y les sigue dando prevalencia es el conjunto de proyectos, disciplinas, actitudes que les pusimos, que los negreamos en el buen sentido de palabra, que llegaba el profesor Liñán y tú te habías desvelado 2, 3 días antes para tu proyecto y llegaba el doctor, no, compadre, corrígelo. Entonces, esa presión que te imponía, porque si no, terminas mañana a las 8 de la mañana, estás reprobado, esa cultura del trabajo, trabajar bajo presión te forma con ciertas agallas para enfrentar lo que ven, ¿sí me entiendes? Ujú. Hoy es más cuidado eso, ¿Por pero qué? lo que te puedo decir es el entorno donde te exponemos hoy en día a retos que te desafían tu intelecto, bien guiados y mentoreados, y que logremos que aquel proyecto tenga éxito. Entonces, yo creo que el valor más preciado que estamos dando en el TEC, yo te lo digo en mi escuela de negocios, yo observo los alumnos ávidos de aprender, pero el factor clave es el mentor, que les tienes que estar guiando por dónde nos vamos a ir. Y que tú como joven puedas abrevar todo lo que te están dando de enfoque práctico, que hoy en día es la gran ventaja del TEC. Y ya no te va a poner los conceptos teóricos del microprocesador o del compilador. Sí, lo estamos haciendo porque vamos a resolver este proyecto. Proyectos Pero bien seleccionados. a ver, déjame escarbarle un poquito porque es un tema que me interesa. De nuestra generación a la generación actual, eh, ¿ves el mismo concepto de que disposición a hacer lo posible o que, o sea, la ves igual? O sea, ¿cuáles son los factores que puedes detectar en los jóvenes? Actitud sigue siendo la misma, ha mejorado, ganas de quedarse hasta trabajar hasta la noche sin parar, ha mejorado o ha disminuido. No sé, nosotros nos negreaban y no nos podíamos ni quejar, o sea, lo damos por hecho pues, que así tenía que ser y que había que darle, y ahora dices que eso ya no se privilegia tanto, ahora es distinto. Si vemos el perfil de un muchacho de los 80s cuando entraba y bueno, durante y el de ahora, ¿crees que reúnen las mismas condiciones o el tema de ser millennials y centennials o baby boomers o cosas, Sí, sí, traen hay muchas realmente un historias de. ADN? Ajá, hay un ADN que tú pudiste identificar a lo largo de las generaciones. Yo te puedo decir que quiero yo te voy a hablar de mis vivencias, por supuesto. Claro, Con usted yo fui a lo mejor fui muy salvaje en el sentido de tratar de transmitir esa responsabilidad, ese ajá. esfuerzo. De acuerdo. Hoy nos han capacitado tratar de formarlos en el camino de cumplir con sus metas, sus proyectos, etcétera, pero cuidando esa formación integral. Entonces, y cuando yo veo y mis alumnos comparados con nosotros, yo lo veo similar, a pesar de que hay muchas teorías de que no quieren hacer nada. La gran labor que creo que estamos haciendo los maestros, hablo nuevamente de mi entorno, es
que nos han dado capacitación para a ver cómo inspiro, motivo o influencio a mis alumnos para que se puedan mover en el lugar, en el camino que queremos formarlo como líderes, ¿sí me entienden? Ok, Entonces, bueno, a ver, déjame replanteártela, a ver si sí, puedo, si sí, puedo llegar a donde quiero. Déjame provocarte un poco más. Si le damos las herramientas actuales de profesores, metodologías y técnicas a los muchachos de los ochentas, y si traemos un muchacho de los ochentas, y si a un muchacho de ahora, de los que están estudiando desde recién ingreso de segundo o tercer semestre contigo, les das o se les aplica la educación como antes, ¿qué cambios verías al momento final? bueno, es que hoy al alumno tiene a lo mejor muchas herramientas, pero yo le digo a mis alumnos, yo sé que si yo cargo un estudio, no sé, modelo de negocios, etcétera, si el cuate es astuto, pues va a agarrar ChatGPT y Sí, sí, claro. le va a querer chamaquear. Nomás que, ¿qué es lo que hice yo al inicio del curso? Primera clase, llego y estos son el potencial de ChatGPT. Úsenlo de manera inteligente, basado en principios de ética. No se atrevan a hacerlo con el doctor Liñán, porque me voy a dar cuenta. Entonces, Ok. traté de adelantarme a los alumnos de que a esta herramienta úsenla para enriquecerse. Claro, el alumno promedio va a seguir dándole vuelta al asunto, ¿no? Pero por eso está el maestro, para que llamarle a tiempo, vete por aquí, vete por aquí. Pero Entonces, ves la misma resiliencia en los muchachos de los 80, de los 90, de los no, 2000, bueno, claro 2010 que o la bueno, 2020? estábamos más limitados con ustedes antes. Entonces, pues eran otros tiempos, Guillermo. Ajá, sí, no estoy de Había una acuerdo. sola herramienta y solo te quedaba eso. Hoy hasta es confuso, al tener tantas alternativas. Entonces yo Sí, siempre les claro. ando pidiendo, ayer discutía, no, espérate, ¿por qué estás agarrando esa herramienta y no con nosotras? Y no, y por lo pronto yo sí quisiera que en el reporte que me vas a dar, hazme el benchmark de este tipo de herramientas. Ya los obligo amablemente a que profundices, no agarres la primera que te llegue. ¿Sí me entiendes? Pero todo eso, Guillermo, está en función del maestro que está con ellos. Okay. En Oye, definitivo. y en esa consideración, a lo mejor ese es un cuestionamiento interesante. ¿A dónde va el modelo educativo con inteligencias artificiales? O sea, no, a lo que me refiero es ante la amenaza o la bendición de inteligencias, de Sí, sí, inteligencia sí, sí. artificial. ¿Hacia dónde va? Pues su madre. Porque mira, Me tocó- la otra vez Sí, escuché algo que se me hizo bien interesante. Decían, cuando tú fuiste, que me decían a mí, ¿no? Cuando tú fuiste a la escuela, pues tenías que soplar el libro de fulano en voz del profesor y esa era la máxima autoridad. Hoy vas, por ejemplo, a Mercadotecnia y antes pudiste estar en los pasillos en tu teléfono viendo el mix de sí, marketing por Philip sí, Kotler en YouTube, por sí, el sí, creador del mixer marketing. Y de sí, sí. pronto tienes que dar unos pasos más, entras al aula y va a llegar un profesor que te lo va a atropelladamente explicar. Entonces la cuestión es, ¿para qué vas a la escuela? Y Sí, eso nada más es porque lo encontraste en YouTube, ¿ok? Pero sí. cuando le agregamos esto y no sé qué más vayamos a ver, Bueno, sí. cómo ves una institución educativa? Sí, están en riesgo muchas instituciones, están en riesgo, porque entonces se va a dar cuenta el alumno, el chavo bien intencionado y que le busca, no hay necesidad de ir a la universidad para tener una buena preparación. Es más, yo te voy a dar mi visión de futuro, no sé, 20 años más. No va a haber necesidad de un título profesional, man. Basta con que tú logres una certificación de un área en el cual se está demandando mucho como marketing digital o análisis de datos, etcétera. Si tú te certificas, puede tener mayor peso que el título. En el futuro las universidades no van a tener el concepto de edificios. Más nos vale a aquellas universidades serias como el TEC de Monterrey mantener nuestra presencia asegurando con toda claridad cuál es el diferenciador que te estoy ofreciendo para que te atreves a pagar ese $1,000,000 contra los 40,000 pesos que te va a costar aquella certificación. Sí están en peligro, eso sí, tengo que Sí, decir. ¿verdad? Bueno, pero ¿cuál es el secreto? Seguirnos moviendo más rápido como está evolucionando todas estas estrategias o metodologías de aprendizaje. Oye, No, nos José da Luis, para más, a ¿no? lo Da largo para más. de toda
tu tiempo como estudiante y luego que te conviertes en doctor en ciencias computacionales, tengo entendido que es tu título de doctor. Si volteas hacia atrás, Sí. ¿qué es lo que más te ha sorprendido digamos, inventos, tecnologías, dispositivos que has visto? Porque yo me acuerdo cuando nos dabas clase, platicábamos de cosas padrísimas, pero no veíamos más que, no llegamos a la punta del cofre. El camino hacia adelante, no nos los podíamos imaginar lo Bueno, asombroso. ¿Qué te ha cautivado más? sí, más, sí, y yo creo que ese yo sí logré identificar cuando estaba haciendo mi doctorado, la evolución de la inteligencia artificial, en el sentido de que ya en ciertos sectores ya ha demostrado superar en performance el desempeño de los humanos. Desde que cuando se acuerda aquella la máquina Deep Blue de IBM que le ganó Sí, claro. y hay otros hitos que se han marcado. Yo sí creo que estamos cerca de una era de la singularidad, en el cual en muchos sectores de actividad humana los sistemas inteligentes van a estar superando al ser humano. A mí sí me sorprende mucho eso, en lo que tú quieras. Entonces, hay mucho que explorar. Estamos iniciando una nueva época. Yo no sé si lo va a llamar tecnología 5.0 o lo que tú quieras, pero casi me atrevo a afirmar que va a ser una especie de una nueva era, con Y sus dentro de riesgos. esa, claro, por supuesto, y dentro de esa era nueva que estás viendo, ¿tú crees que sería un nuevo renacimiento? Da la opción, da la opción de eso. Da la opción de Porque eso. fíjate, la otra vez, espero que eso no nos desvíe el tema, estaba platicando con el herrero que me ha ayudado a hacer las cosas ahí en tu casa, y platicando, le dije, si ustedes fueran formales, si ustedes cumplieran su palabra, si ustedes fueran organizados, porque a mí me traían como si yo fuera el chalán, uy, se nos olvidaron los tornillos, señor, no podemos avanzar, pues vale, por tornillos, llegas con los tornillos, faltan las tuercas, otra vas por las tuercas, ¿qué cree? Y el silicón, sí, sí, ay. Digo, si ustedes cumplieran con todo eso, el mundo sería de ustedes, Sí, porque muchas cosas se van a automatizar, mucha gente va a tener la desventaja de que su sí, trabajo se va a cambiar, pero el de ustedes no, porque la inteligencia artificial no sabe soldar, no sabe soldar para una casa, una casita, una casota, una casotota. No, no vas a meter un sistema de inteligencia artificial para que te haga una pérgola o una puerta o que te ponga rejas en la casa. Su chamba va a ser súper buena. Pónganse las sí, pilas. sí, Yo creo sí, que todo eso puede ser como que un nuevo renacimiento. Profesores de yoga, chef, coaches de sí, salud. sí. ¿Crees que eso pueda llegar? Eso ya el sentido humano, el tacto, Ajá. si tú lo haces diferencial, ahí sí te cuelga, ahí no creo que llegue. Ahí sí no llega. Tú sabes, todo lo que es automatizable, tarde o temprano nos va a alcanzar. Pero lo otro sería como un nuevo renacimiento, si lo crees así o no. Exactamente. Sí, sí, exactamente. Pero Ok. entonces, ¿cuál es el secreto de todo esto para seguir siendo vigente? No, tú lo sabes, hombre. Nosotros mismos, en el camino que vamos, seguirnos transformando a mayor velocidad. Claro. Ese es el camino. Oye, Oye, pues qué padre. Oye, ¿qué yo te crees? dejo porque ya me están buscando aquí mis alumnos. Si es necesario, Oye, la bueno, semana que viene nos presentamos. no, yo te lo super agradezco, estoy muy Sí. agradecido. No, sin gusto platicando. Rápidamente, un libro que te haya apasionado. Es que yo soy admirador de Yuval Noah Harari, carajo. Ay, somos El, ahí igual, los dos, el Homo Deus. el El Homo Lomo Deus a Deus. mí me encanta. Chécate el penúltimo capítulo, etcétera. Sí, Y luego, por mi formación técnica, este último libro de los Peter Diamandis, de Steven Kotler, del mundo, el futuro más rápido de lo que tú piensas. Pues eso es buenísimo. Sí, 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 estuve en sí. el lanzamiento del libro, estaba en plena pandemia y logré meterme a... Ese es buenísimo libro. Ok, A mí me muy apasiona bien. mucho el futuro. Esas son las cosas que... Bueno, decía Woody Allen, el futuro me interesa mucho porque es el lugar donde voy a vivir el resto de mi vida. Es correcto. Magnífico, Oye, Woody Allen. oye, ¿y de comida qué le gusta a José Luis? ¿Qué es lo Fíjate que más le que gusta? por mi edad he leído muchos libros. Ya te decía, El secreto de las zonas azules. Estoy leyendo un libro muy bueno, Matt Walker, de ¿Por qué dormimos? Cosas por el estilo. Ajá, sí. Entonces, todo está pegado a
el valor más importante que hoy yo tengo es la salud y hago todos los días el esfuerzo por conservarlo. Entonces, alimentación basada en las recomendaciones de lo que son los longevos, todos los días basado en plantas verdes, ¿verdad? Ok, Como lo cumplo muy bien, el de vino tinto todos los días, ok, es alimentación, ¿verdad? Y lo otro, la actividad física es fundamental para mí todos los días, ¿sí me entiendes? Y la otra, el sentido de propósito en la vida. Me encanta perfecto, lo que hago y eso, pues, es el motor para levantar, ¿no? claro, Cuando uno pierde eso, híjole, terrible, ¿no? En un momento, una crisis de ansiedad, etcétera, te sientes morir, ¿no? claro, Entonces, ya tienes eso, ¿de acuerdo? Venga lo que venga. por supuesto, porque la Ese es, estructura está lista para todo ello. sí, y luego, pues, entonces ya cuando identificas tu propósito, hay propósitos medianos y largo plazo, pero ¿cuál es el propósito de trascender? Entonces, ahora, ya el profesor Liñán que tú conociste, cuando yo estaba acá, pues, yo venía a enseñar temas técnicos de disciplina, hoy no. Yo necesito ayudar a mi alumno a empezar a trabajar con sus niveles de inteligencia emocional para desarrollarles desde el autoconocimiento, la empatía, el optimismo, la inteligencia social, para que él alcance sus metas. Entonces, trabajo mucho en el tema de cómo te apoyo, tú como ingeniero, para que desarrolles un buen nivel de inteligencia emocional que te va a permitir combinar con el IQ que traes. Claro, muy cierto. Oye, ¿Mac o Windows? Híjole, me arrepiento de no haber sido más. Sí, sí, me lo ofrecieron varias veces, pero pues, por mi formación ingeniería, yo creo, ¿no? Y hoy es mi. Ok. ¿Con qué te quedas de esta conversación, José Luis? Bueno, agradecerte la invitación, por supuesto. El recordar es vivir, ¿de acuerdo? Y finalmente, todas estas reflexiones me van a permitir, bueno, mientras siga yo con la energía que traigo, etcétera, todos los días me tengo que ir levantando para ver qué tengo que hacer para ayudar al resto de mis congéneres. Qué bueno, a Porque, todo dar. porque soy un privilegiado, de que es Eres lo un que el privilegiado. día de hoy me mueve. Punto. Habrá otros, esto es para mí el enfoque. Qué bueno, me da Esto es mucho mi gusto. realidad. Pues a No, nombre de hombre, Marco Maitorena y sobre todo el sí, mío, no. te estamos muy agradecidos. Y, igual y te tomo la palabra y te vuelvo a buscar porque Sí, sí, con eh, gusto. Hay tuvimos mucho que hablar. una hora y cachito, pero tú y yo nos podemos sentar No, un día no, no. completo a Sí, conversar sí, de no, no, todo ya, esto. ya. Y si se te El, ocurre, si te van llegando flashazos de algo que hay que conversar, sí, mándame yo un creo que WhatsApp sí. y Sí. nos conectamos o te paso a visitar. Pero No, que sea no. con una copa de vino para que sea más No, sí ameno, José te Luis. invito a Paraíso. No, no, sí, me encanta, porque es volver a ¿Sale? vivir, y yo creo que tenemos muchas cosas en común tú y yo, y Así más es. hoy, debo decirte que te admiro, cabrón, porque No, yo te me más. está sorprendiendo, cabrón, por la cantidad de libros que de repente comparto, me meto poco en las redes, pero si yo te puedo decir a mis alumnos, si algo a mí me ha dado un diferencial de los maestros en el TEC, es que tengo años y años leyendo chorro de libros, ¿no? Que te Sí. pueden hablar no nomás de tecnología, sino del concepto del ser humano, del bienestar, del florecimiento. Me he metido hasta el budismo, fíjate. Entonces, cuando tú conectas, qué maravilla es eso. O yo no sé si Es, son las canas, ¿no? Pero es cuando tú conectas. Híjole, qué padre se da. es que Y el tú sabes que pandero tú se aprende a tocar cuando la canción se va a acabar, José Luis. sí. Ahorita estoy Bueno, hay leyendo que seguir. 1984, porque parece que estamos viviendo algo en el 2023, ¿sí? Sí, es correcto. Oye, te Ahí mando un andamos. abrazo, sabes Hombre. que es un privilegio que hayas sido mi profesor y No, amigo, y no, pues, seguimos en contacto. pues, Te voy platicando cómo va progresando esa sí, iniciativa, ¿te sí, con parece? gusto. Y vamos a seguir en contacto. Gracias por todo, cuídate Gracias, mucho. abrazo. Bye. Adiós.